Dios los bendiga en esta mañana. Me vamos a ponernos de pie, vamos a ir a Dios en oración para iniciar en esta preciosa mañana. Que podamos estar en la casa del Señor. En tu nombre, Señor Jesús, gracias te damos, Señor, por este maravilloso día, Señor, que tú nos has dado, Señor. En esta hora venimos para alabarte y glorificar tu santo nombre, Señor. En esta mañana, Señor, abre nuestros corazones para poder recibir lo que tú tienes para nosotros en este día, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, gloria sea tu nombre. Me puede darle un fuerte aplauso y tomar su asiento en esta mañana. Yo sé que muchos andan fuera, oramos por todos aquellos que andan fuera, que nos están viendo en esta mañana. Espero que disfruten sus vacaciones, amén, y regresen con bien a la casa del Señor, a su casa, amén. Y en esta mañana vamos a terminar el estudio que comenzamos el domingo pasado, hablando de qué grande es la misericordia de Dios, cuán grande es su misericordia. Y comenzamos con la historia de Nínive y de Jonás. Algo que el profeta no quería hacer primero, ir a llevar palabra del Señor a la ciudad de Nínive. Y como leímos, este profeta había huido del llamado de Dios y se quiso esconder del llamado de Dios, pero Dios lo encontró donde él se estaba escondido. Y leíamos el domingo pasado de cómo Dios mandó una tormenta cuando él se encontraba en la barca y cómo mandó aquel gran pez para que se tragase a Jonás. Y ahí estuvo él meditando ahí en esos 3 días en el estómago de ese gran pez. Y conocemos la historia y en esta mañana vamos a terminar esa historia viendo la misericordia de Dios, de cómo se extendió la misericordia de Dios. Pero antes de eso, si tienen sus Biblias, quiero leer un versículo en Efesios capítulo 2 y vamos a leer de capítulo 2, versículo 4 al 5. La semana pasada terminamos con Lamentaciones, capítulo 3, 22 al 23, donde decía que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana y su fidelidad es grande. Y en esta mañana quiero iniciar con este versículo donde dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios es rico en misericordia en esta mañana y es algo bueno saber en esta mañana que el Señor es rico en misericordia. Él no se encuentra en bancarrota en ese aspecto, en ese carácter de Él, sino que Él es rico en misericordia. Y mantenga eso en mente. Cuando Jonás oyó y aquel gran pez se comió a Jonás o lo tuvo en su estómago, cuando el gran pez escupió a Jonás y el Señor una vez más dio esa oportunidad a Jonás, de una manera le estaba mostrando su misericordia con Jonás. Cuando el Señor le dio otra oportunidad y le volvió a dar ese llamado diciéndole: ve a la ciudad de Nínive y ve, predícales que el juicio viene sobre ellos. La segunda vez fue más rápido en obedecer, fue más rápido en ir y correr y llevar la palabra del Señor a la ciudad de Nínive. Esta vez Jonás no perdió tiempo en dudar y esconderse o huir del llamado de Dios. Él fue a la ciudad, aquella ciudad de Nínive, para poder predicar a aquellos ninivitas que se encontraban en pecado, que el juicio del Señor iba a venir sobre esa ciudad. Ahora, la gente de Nínive, ellos estaban sumergidos en el pecado, ellos estaban tan lejos de Dios por causa del pecado, y como resultado de esto, su maldad, los hechos que ellos, los actos que ellos habían cometido, habían llegado delante de los ojos del Señor, y era algo que no le agradaba mucho. Cada día podemos decir que se corrompían más la ciudad de Nínive, parecía no tener escapatoria, y el juicio de Dios era el resultado de su maldad, de su pecado. Y vemos cómo ellos se alejaban más de Dios, y así que Dios decidió destruir aquella ciudad de Nínive. Le habló a Jonás para llevar ese mensaje a la ciudad de Nínive, porque el juicio de Dios iba a caer sobre aquella ciudad. Y lo encontramos en el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 4. Solamente
Dios le dio 40 días a la ciudad de Nínive. Dice, dentro de 40 días esta ciudad va a ser arrasada. Ahora, Jonás, aunque había pasado por todo lo que sucedió, la tormenta, el gran pez, es algo que no capta nuestra mente, de que todavía él no quería muy bien que Dios perdonara aquella ciudad de Nínive. Sí fue rápidamente a predicar el mensaje, pero dentro de él no quería que el Señor alcanzara aquella ciudad de Nínive. Quizás él fue esperando que nadie escuchara su predicación. Él no quería tener nada que ver con estas personas y debemos de tener cuidado si estamos haciendo de lo mismo que Jonás. Y lo vamos a ver más adelante en Jonás capítulo 4. Pero cuando la gente de aquella ciudad escuchó hablar a Jonás tocante el juicio que iba a venir sobre ellos, vemos que el rey de Nínive y todo el pueblo creyeron a Dios, aun cuando estaban en lo más profundo de su pecado, aun cuando estaban viviendo la vida que ellos querían. Cuando palabra del Señor salió y llegó a ellos, dice la palabra de Dios, que ellos creyeron a Dios y proclamaron un ayuno, dice la palabra de Dios, que desde el mayor hasta el menor, aún hasta los animales. Muchas veces no queríamos ayunar, pero aquí todos se pusieron a ayunar, hasta los animales no iban a comer, no iban a beber. Qué tan fuerte impactó la palabra de Dios a esta ciudad, a estos ninivitas. Llegó la palabra de Dios y sabemos que la palabra de Dios traspasa el corazón. Amén. Traspasó nuestro corazón con la palabra de Dios, que aún el rey les dijo, los hombres y los animales cúbrase de cilicio y clamen a Dios fuertemente, no ay Señor, aquí estoy, sino fuertemente con todo lo que tengan. Y Él les dijo, conviértense de su mal camino. Estamos hablando de una ciudad que el Señor ya había mandado al juicio contra ella, que Dios iba a destruir esta ciudad. Un arrepentimiento comenzó a surgir de su interior. El rey dijo, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios? No sabía que iba a ser el resultado de parte de Dios, pero él se estaba arrepintiendo, él estaba buscando de Dios, pero esperaba que su ira se apartara para no perecer. Podemos decir que se encontraban a la merced de Dios, estaban a la misericordia de Dios, pero lo que el rey de Nínive no sabía es que estaban en el lugar donde deberían de estar. Cuando todo está en tu contra, cuando todo marcha en contra tuya, cuando hiciste lo malo, cuando parece ser que no hay perdón de Dios para ti, pero ahora te encuentras en un lugar de arrepentimiento delante de Dios, pero un arrepentimiento verdadero, no en esta mañana un I'm sorry Señor, un arrepentimiento verdadero como estos hombres que cada uno cayó a tierra lleno de cilicio y se pusieron a ayunar, un arrepentimiento que ellos encontraban y ellos comenzaron a buscar de Dios, a implorar a Dios buscando el perdón de Dios, pero estaban en el lugar correcto delante de Dios. ¿Por qué lo digo? David sabía que era mejor estar en las manos de Dios. Si recuerdan aquella historia de David en Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 13, donde David hace el censo en la ciudad de Israel, cuando le habían dicho que no lo hiciera, que esto no iba a agradar a Dios, y David hizo como quiera el censo, y esto desagradó a Dios, y Dios comenzó a hirió a Israel, y por medio del profeta Gad le dijo a David, Dios ha hablado, escoge entre estas tres cosas, o 3 años de hambre, o por 3 meses vas a ser derrotado por tus enemigos con la espada de los adversarios, o por 3 días la espada de Jehová está, esto es la peste de la tierra, y el ángel de Jehová iba a traer una plaga sobre la ciudad de Israel. Y conocemos la respuesta de David en Primera de Crónicas capítulo 21 versículo 13. Dice, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová. ¿Por qué? Porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Es mejor estar en las manos de Dios, porque Él es misericordioso, Él es rico en misericordia, Él es extremo en sus misericordias.
So, cuando te encuentres en ese lugar de angustia, en ese lugar que todos te señalan y que estás en un gran pecado, es mejor estar en las manos de Dios, porque su misericordia te alcanzará. Uno dijera, sí, pero hermano, murieron algunos. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido quizás toda la ciudad juntamente con David que hubieran perecido si no hubiera sido por la misericordia del Señor. Pudo haber sido peor la situación, pero Dios, que es grande en misericordia, dice la palabra de Dios, si usted sigue leyendo el capítulo, que David miró a aquel ángel que estaba trayendo la plaga, que ya estaba a punto, yo creo, que aniquilar a toda aquella ciudad, pero la misericordia de Dios detuvo a aquel ángel de destruir aquella ciudad juntamente, yo creo, con David, porque hubo un arrepentimiento genuino. Ponga atención, número clave, hay que tener un arrepentimiento en nuestro corazón. ¿Para cuánto de nosotros fuera sido peor, mucho peor, amén, por causa de nuestros actos, por causa de nuestro pecado que había en nuestra vida? Quizás fuera sido tan malo, tan duro, que quizás usted no estaría aquí en esta mañana si no fuera sido por esa misericordia que proviene de parte de Dios. Quizás estuviera en una cárcel, quizás ya estuviera a 6 metros bajo tierra, quizás estuviera en otro lugar, en esas adicciones, pero por la misericordia de Dios, porque cuando llegó la palabra a su vida, hubo algo que traspasó su corazón, hubo algo que conmovió su corazón, y usted se arrepintió y buscó de Dios, y esa misericordia tan grande alcanzó su vida. Hay veces que nos sentimos así, de esta manera, al ver nuestra vida arrinconada por causa del pecado. Cuando nos encontramos en ese pozo cenagoso, como dice la palabra de Dios, pero cuando venimos y buscamos de Dios su misericordia, amén, tan grande que es, nos alcanzó, aunque no la merecíamos, pero su misericordia, amén, llegó a nuestra vida y cambió el panorama de nuestra vida, amén, cambió el rumbo de nuestra vida con su misericordia. ¿Ves? Porque la misericordia alimenta la compasión, brindando prometedores destellos de luz en medio de las tinieblas. Cuando todo estaba oscuro en nuestra vida, cuando parecía no haber una esperanza, amén, su misericordia fue ese destello de luz, amén. Cuando ya estábamos a punto de estar perdidos para siempre, quizás, amén, fue su misericordia. El Señor se movió con compasión cuando nos miró en ese estado, amén, en el cual nos encontramos. Pero cuando nació o salió esa voz dentro de nosotros, Señor, te necesito. Señor, yo necesito de ti. Sé que he pecado, hubo ese arrepentimiento. Su misericordia nos alcanzó. Porque eso es lo que hace la misericordia. La misericordia no elige en ofenderse, amén. La misericordia no elige en ofenderse, sino compasivamente ve un corazón herido, ve un corazón en necesidad, ve aquella necesidad dentro de nosotros. Oh, cuán grande es la misericordia de Dios, que fue mucho más allá, amén, que no solamente vio que estábamos fallando y estamos en un error, pero Él vio la necesidad que había en nuestra vida, que necesitaba esa salvación en nuestra vida, y por esa misericordia fue posible, fue conmovido en compasión para venir a nuestro socorro. El ser misericordioso es ir más allá de la ofensa, de la burla, del rechazo, amén, porque estas cosas vamos a sufrir como cristianos. El Señor pasó por lo mismo, pero la misericordia no se debe detener cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos rechaza, cuando alguien se burla de nosotros. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios que debe de habitar en nosotros y que nosotros debemos demostrar esa misericordia, debe hacer que los demás puedan ver que están en un lugar equivocado, que están en un lugar en necesidad, que la vida que ellos llevan está mal, pero con la misericordia que nosotros debemos demostrarles a ellos, va a hacer que aquella persona busque de Dios, que sienta que están en una vida de pecado, y poderse voltear de aquel camino donde se encuentran y regresar al camino correcto, donde sí hay una esperanza al día de hoy, que hay un camino mejor, amén, en esta mañana.
y lo pudimos ver por medio del camino hacia la cruz del Calvario. Amén. El plan de Dios surge de su amor misericordioso por su pueblo. Amén. Sabiendo que no había nada que nosotros pudiéramos hacer. No había nada que nosotros pudiéramos hacer para hacer méritos, para alcanzar nuestra salvación. Amén. El Señor Jesucristo preparó ese camino. Amén. Él demostró, Él abrió un camino donde parecía no haber a través de su crucifixión de Jesucristo. Al vencer la muerte, tuvimos ese acceso a Dios. Cuando recibimos a su Espíritu Santo y venimos a ser parte de esto que es maravilloso. Cada día hay una misericordia nueva para aquellos que viven en Cristo Jesús. Cada día la misericordia de Dios es nueva a nuestra vida. Es algo fresco. Por eso yo vine con esa anticipación de ver lo que Dios tiene para mi vida. Y no solamente eso, sino primeramente yo buscarla. Amén. Señor, aquí estoy. Quizás te fallé ayer, pero perdóname, Señor. Yo no quiero que tu juicio caiga sobre mí. Yo quiero tu misericordia. Yo quiero tu misericordia en esta mañana. Leíamos en Lamentaciones 3:22, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Todas las mañanas Dios es fiel. Aunque todos los días quizás nos quedamos cortos, su misericordia y fidelidad permanecen. Amén. La misericordia es el regalo de Dios para el corazón arrepentido. Amén. La misericordia de Dios para aquel que le busca. Por eso vemos vez tras vez que la misericordia de Dios se mostraba a su pueblo cuando ya a juicio había salido en contra del pueblo de Dios, cuando fallaban a Dios. Pero cuando el pueblo llegaba a ese punto de arrepentimiento y clamaba a Dios por ayuda, el Señor era conmovido y mostraba una vez más su misericordia. Por eso decía en esta mañana, decía la semana pasada, que no te engañe el enemigo. Y aún mucho más profundo en esta mañana, no te engañes a ti mismo, no te dejes engañar en pensar que los actos que hemos cometido no pueden ser perdonados. Si tú llegaste en esta mañana con ese pensamiento, me estás viendo en esta mañana, que tus actos que has hecho, que estás sumergido en pecado, no tiene perdón, no te engañes en esta mañana. No dejes de ser engañado por el enemigo. Cuando quizás piensas que eres el más pecador y que Dios no puede perdonar tus pecados, no te engañes en esta mañana. Amén. Quizás te engañes diciendo, si voy a la iglesia, el Señor me va a rechazar. Amén. ¿O cuántos hemos oído esta frase? Yo no voy a la iglesia porque si voy a la iglesia se va a quemar. Lo dicen por la clase de actos de pecado que ellos viven. Pero yo digo en esta mañana, si no vienes a la iglesia, te vas a quemar. Es mejor venir a la iglesia y encontrar la misericordia de Dios. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Recuerda que el Señor es fiel y que el Señor es misericordioso. Es fiel a su palabra y misericordioso para el corazón arrepentido. El salmista lo dijo de esta manera. Si tienen sus Biblias en Salmos 86, versículo 5. Salmos 86, versículo 5. Decía el salmista, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Amén. El Señor es perdonador y Él es bueno y Él es grande en misericordia, no para ciertas personas, sino para con todos los que te invocan. Eso me da a entender a mí que yo puedo ser el más malo, pude haber sido el más malo, tú pudiste haber sido el más malo, pero Dios es bueno en todo tiempo. Puedes tener un mar de pecados en esta mañana, puedes ser el más pecador, pero la palabra de Dios dice, pero Dios es perdonador de pecados. Puedes tener una mentalidad, no es posible que Dios se pueda apiadar de mí. Mira mis actos, no hay para mí esperanza. Pero su misericordia es grande en esta mañana. David dijo,
es extrema. La misericordia de Dios es extrema. Ahora no quiere decir que, voy a continuar pecando, acabo la misericordia de Dios es grande. No estamos hablando de esto. Estoy hablando que si pecaste, si estás en pecado, puedes buscar y clamar a Dios y esa misericordia te va a alcanzar en el lugar donde está. No es de que te voy a dar el para que puedas pecar. No, si pecaste, puedes voltearte de tu camino, porque si hay una esperanza, si hay una oportunidad para ti, porque la palabra de Dios lo dice, que Él es grande, que Él es perdonador y que es grande en misericordia. Pero, dice el último del texto, si clamamos a Él, si invocamos a Dios, si le buscamos, amén. Pues dice la palabra, si buscas vas a encontrar, amén. No quieras que va a estar ahí nomás y va a llegar todo a las manos tuyas. Tenemos que buscar de Dios, tenemos que invocarle en esta mañana, reconocer que hemos fallado, reconocer que estamos en pecado y que necesitamos de Él en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Debemos de arrepentirnos de corazón en esta mañana para poder experimentar sus misericordias que son nuevas cada mañana. Volviendo a nuestra historia de la ciudad de Nínive, ellos comenzaron a invocar a Dios en su angustia, en su caminar pecaminoso. Comenzaron a buscar de Dios y Dios perdonó y mostró su misericordia. Aunque los ninivitas habían cometido grandes atrocidades contra el pueblo de Dios, el Señor los perdonó. Uno dijera igual que Jonás, ¿por qué van a poder alcanzar perdón de Dios? ¿Por qué merecen la misericordia de Dios? La misericordia del Señor no se limita a ningún grupo en esta mañana particular. Si bien muchos del pueblo de Dios como Jonás pueden no querer que el Señor perdone a aquellos que no nos caen bien, o mucho menos a nuestros enemigos, el Señor reveló que su misericordia es universal para todo aquel que le invoca a Él. En el Nuevo Testamento los judíos pensaban que esto nomás era para ellos. Los gentiles no tenían nada que ver, pero el maestro quería alcanzar a los gentiles. Él decía, esto es para ellos también, y mandó a sus discípulos a predicar a los gentiles. La misericordia de Dios alcanza a todas las naciones. La compasión del Señor no es meramente para unos pocos elegidos, sino Dios no muestra favoritismo a un grupo cuando se trata de la misericordia. El libro de Salmos nos revela en Salmos 34, versículo 18, dice la palabra de Dios, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Para aquel que está quebrantado en esta mañana, si tú vienes a Él en esta mañana, Él está cercano a ti para mostrar de su amor, para mostrar de su misericordia, para mostrar su gracia sobre su vida. Porque los ninivitas se arrepintieron, Dios los perdonó. Aun cuando ya estaba el juicio, cuando ya estaba dicho que el Señor los iba a destruir en 40 días, por causa de ese arrepentimiento, el Señor perdonó aquella ciudad. La misericordia es una característica de Dios. Cuando analizamos su personalidad a la luz de su palabra, descubrimos que su misericordia, que la misericordia que Él tiene, no la muestra solo en ocasiones contadas. No fueron solamente unas ocasiones, sino que es un rasgo característico de parte de Dios y bastante notable de su personalidad. Dios es misericordioso en esta mañana. Leímos que Dios es amor, pero también es misericordioso en esta mañana. Salmo 103, versículo 8, dice la palabra de Dios, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y Jonás sabía que esto era cierto. Jonás sabía que el Señor era lento para la ira y grande en misericordia. Por eso él no quería ir a predicar a la ciudad de Nínive, porque sabía de la magnitud de la misericordia de Dios. Pero note lo que pasó con Jonás. Yo no sé por qué se sentía así Jonás, por qué estaba viendo las cosas de esa manera. Yo no sé qué atravesaba Jonás, pero dice la palabra de Dios que cuando la ciudad entera fue cansada por la misericordia, Jonás se enojó. Vaya usted a pensar por qué razón se enojó Jonás
con Dios por haber perdonado a una ciudad entera. Para nosotros esto hubiera sido avivamiento, estuviéramos contentos y la ciudad de Laredo ha sido cansada para el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, tiramos una fiesta por la ventana, y hacemos fiesta pentecostal. Pero Jonás estaba enojado porque la ciudad de Nínive alcanzó la misericordia de Dios. Cuando el Señor perdonó a la ciudad de Nínive, uno pensaría Jonás iba a estar de la misma manera contento porque se había alcanzado una ciudad, pero Jonás no estaba contento, sino todo lo contrario. Ahora no estaba nomás simplemente enojado. Jonás, yo no sé qué problema tenía Jonás, amén. Jonás capítulo 4, versículo 2, 3. Y me río por la manera como dice que Jonás oró a Jehová. Y por eso hay veces que el pastor dice, hay veces que estás orando equivocadamente o no estás orando correctamente como debe de ser. Jonás oró a Jehová y dijo, oh Jehová, y le dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Imagínese eso, hermano. Mejor es que me quite la vida. No soportaba ver que esta ciudad había sido alcanzada por la misericordia de Dios. Pero cuando el Señor no respondió a su oración, y Dios es bueno, Dios es misericordioso con nosotros. A veces nosotros somos testarugos, somos cabezones, amén, y no podemos ver el panorama grande de parte de Dios. Y decimos, Señor, ¿por qué tengo yo que ir con Él? ¿No? ¿Acaso no sabes que Él me ofendió? ¿Acaso no sabes que Él me rechazó? ¿Acaso no sabes los actos que Él hace? Él no merece perdón de Dios, Él no merece misericordia, porque a veces nos pasa, amén, caemos en ese estado de religión, venimos a ser religiosos, aunque en veces no nos damos cuenta, pero poco a poco caemos en ese estado. Y lo vemos con el pueblo de Dios. Debemos de tener cuidado. Jonás, yo no sé cuál fue su motivo, su razón, pero él quería morirse porque esta ciudad había sido cansada. Pero Dios es bueno en todo momento y de una manera quería seguir trabajando con Jonás. Quería demostrarle o trabajar en ese área de su vida que él estaba batallando. Jonás, creyendo que sus sentimientos hacia los ninivitas estaban justificados, todavía se sentó afuera de la ciudad, quizás esperando que Dios no mostrara su misericordia y que al final de cuentas sí lo destruyera. No sé, él estaba sentado allá afuera en una montañita allá arriba. Pero como Jonás aún no había aprendido la lección, el Señor intentó alcanzarlo una vez más. Hizo crecer una calabacera cuando se encontraba en aquel lugar, y de lo enojado que estaba, debemos tener cuidado cuando estamos enojados, no sabemos ni lo que estamos haciendo. Amén. No sé, Jonás, ¿por qué no buscó una sombra? Dice que el sol le pegaba, ¿verdad?, en la cabeza. Eso. Así que el Señor hizo una calabacera para que pudiera darle sombra a Jonás. Y el profeta miró aquella calabacera que nació. Ay, pues me está dando sombra. Gracias, Señor, por esta calabacera. Y conocemos la historia. El Señor mandó un gusano. En un día creció aquella calabacera y en un día el Señor destruyó aquella calabacera. Como que ya estaba volteándose Jonás y contento por aquella sombrita que le estaba dando. Pero el Señor una vez más viene y toca su vida y destruye aquella calabacera. Y una vez más Jonás se vuelve a enojar mucho. Amén. Que quería morirse. Él no quería, amén, vivir más. Estaba tan enojado. Unos problemas con el enojo, no sé. Pero Jonás estaba tan enojado. Pero el Señor quería tratar con su vida. Jonás se enojó mucho por esta calabacera. Y el Señor comienza a hablarle a Jonás. ¿Tanto te importa esta calabacera que ni la regaste ni tú la sembraste y te enojas por esta calabacera? Y Dios le dice, ¿no haré yo mucho más por esta ciudad de Nínive? No la he de alcanzar, porque había como 120,000 personas en aquella ciudad. Dice el Señor, tienes algo mal, Jonás, lo tienes equivocadamente, tienes prioridades en otras cosas que no van ni al caso, Jonás. Pero acá hay unas almas que necesitan de Dios. Aquí hay unas almas que necesitan de la misericordia de Dios. Ahora el libro termina ahí, termina con esta pregunta de parte de Dios a Jonás.
No dice si Jonás finalmente reconoció que estaba mal. No dice que si Jonás reconoció, amén, que ellos sí merecían la misericordia de Dios. Simplemente terminó ahí. Espero que no haya terminado, que nunca reconoció que ellos merecían la misericordia de Dios y reconocer que tan grande era la misericordia de Dios. Pero el capítulo termina ahí. Ya no dice que si Jonás sí o no. Ahí termina la pregunta, amén, de Dios a Jonás. En esta mañana la pregunta es importante para nosotros hoy, porque todos podemos guardar rencor. Es fácil guardar rencor. Es fácil, ¿verdad?, tener orgullo en nuestra vida. Es muy fácil tener celos de los demás. Es muy fácil tener ira en contra de alguien más. Y podemos olvidar el mandato de Jesús de amar a nuestros enemigos. Por lo tanto, en esta mañana debemos reflexionar sobre la historia de Jonás y su pregunta final para poder evitar tener una mala actitud como la del profeta acerca de aquellas personas que nosotros pensamos que no merecen el perdón de Dios. No debemos de tener enemigos en esta mañana. Incluso si sentimos que tenemos enemigos, debemos esperar que Dios extienda su gran misericordia. Incluso aquellos que nos han tratado terriblemente. Ahora se oye muy fácil, ¿verdad?, decirlo. Yo sé que no es fácil en esta mañana, pero cuando usted lo hace, cuando en vez usted, pues tome ojo por ojo y diente por diente, cuando uno muestra misericordia, la palabra de Dios, aquel que es misericordioso, amén, el Señor va a mostrar su misericordia. Déjaselo en la mano de Dios, amén, en esta mañana. Sí, yo sé que es difícil, queremos ahorcarlo, amén, queremos golpearlo, amén, y esto no se va a quedar así como buen laderense, amén. Pero si Dios ha mostrado su misericordia a nuestra vida, nosotros debemos demostrar esa misma misericordia que está en nosotros en esta mañana. No debemos, amén, tratar a las personas como si estuviéramos en el mundo todavía, amén, sino debemos demostrar la misericordia de Dios. Muchas veces queremos que Dios juzgue a los demás, mas sin embargo la misericordia es el verdadero remedio en esta mañana. El mundo necesita misericordia de parte de Dios. La misericordia puede cambiar aún a nuestros enemigos, transformándonos en nuestros amigos en esta mañana. No queremos en esta mañana ser como Jonás y que no alcance. No, queremos ser como el Señor Jesucristo, que todos procedan en arrepentimiento para que todos conozcan la misericordia y el amor que hay en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Porque todos necesitamos de la misericordia de Dios. En este momento todos necesitamos de la misericordia de Dios. No debemos envidiar la misericordia de Dios hacia los demás, porque también ellos necesitan su misericordia. Nosotros estuvimos en un momento ahí perdidos, extraviados en este mundo, necesitando su misericordia. De hecho, no podemos vivir sin la misericordia de Dios. Necesitamos su misericordia, aunque tratamos nosotros de hacer lo mejor que podamos, porque lo oímos cada vez. No, yo soy una buena persona, sí, pero ser bueno te llevará a un cierto punto por sí solo. Amén. Necesitas la misericordia de Dios en tu vida en esta mañana. Podemos encontrarnos quizás cediendo al pecado hoy y tropezando con los pesos de nuestra vida, pero cuando está la misericordia de Dios, la misericordia de Dios es nuestra salvación, es nuestra salvavida en esta mañana. Durante estas situaciones, cuando estamos en angustia, cuando estamos arrinconados, cuando no parece ser que no tenemos esperanza, su misericordia, que es más grande que los cielos, nos va a alcanzar en ese lugar. Si queremos recibir misericordia, debemos ser misericordiosos. Si no somos misericordiosos, Dios no tendrá misericordia de nosotros. Santiago lo dice, Santiago capítulo 2, versículo 13, nos demuestra que debemos mostrar esa misma misericordia. En Santiago 2:13, si tienen sus Biblias, dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Porque el juicio vendrá si no muestras tu misericordia. Ahora Mateo dice totalmente lo opuesto. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos,
pues ellos recibirán misericordia. La sociedad está arraigada con derechos junto con los necesitados y oprimidos, que ellos siempre están presentes. ¿De qué lado vamos a estar? ¿De aquellos que no queremos mostrar misericordia como Jonás? ¿O estar con aquellos, como dice Mateo, que estamos mostrando la misericordia para que el Señor muestre su misericordia para con nosotros? La misericordia nos libera del entendimiento humano para poder adoptar el mandato de amar a las personas que Él pone en nuestra vida. Rick Warren escribió de esta manera en su artículo 7 características de la misericordia, que aprender a ser un agente de la misericordia transforma nuestras relaciones. Si nos comportamos de la misma manera, imagínate la relación que vas a tener con tu familia, con tus amistades, con tus amigos, puro pelear, puro orgullo y celos y contiendas y todo esto. Pero cuando somos agentes de su misericordia, ellos van a notar algo diferente en usted. La relación puede tornar su rumbo. Amen. Ellos van a comenzar a notar, pues entre más le digo cosas, entre más lo ofendo, entre más esto, no sé qué tiene, algo tiene, amén, y comienza a cambiar la perspectiva de aquella persona hacia usted, amén, cuando uno muestra misericordia de parte de Dios. Ahora uno se preguntará, ¿por qué Dios mostró misericordia, hermano Rigo, con la ciudad de Nínive si ellos no mostraban misericordia? Muy importante, la ciudad de Nínive no conocía a Dios. La ciudad de Nínive no conocía la misericordia de Dios todavía. Número uno, ellos no conocían la misericordia de Dios, pero conocieron. Y cuando conocieron la misericordia de Dios, ellos creyeron la palabra que Dios había enviado por medio de Jonás. Número dos, porque ellos se arrepintieron de corazón. Dios no llevó a cabo el plan de destruir, sino de perdonar y mostrar eso que caracteriza a Dios, un Dios de amor y misericordia. Por eso Dios mostró su misericordia para la ciudad de Nínive. Ahora lo que dice en Santiago, si no muestra misericordia, el Señor no va a mostrar misericordia, es para aquellos que ya conocieron de Dios, para aquellos que ya han recibido la misericordia de Dios, pero que piensa que la misericordia de Dios es nomás simplemente para ellos. Esto sucedió en la ciudad de Israel en el libro de Miqueas, amén, cuando el pueblo de Dios se volvió religioso pensando que nomás era para ellos la misericordia. Si no me lo cree, en el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8, nos dice en la nueva versión, y podemos caer, debemos de tener cuidado en eso cuando caemos en ese estado de rutina, en ese estado de religión, amén, que nomás Dios puede mostrarnos para nosotros, y Dios cuando comienza a mostrar misericordia para alguien más, decimos, hey, ¿qué está pasando, Señor? Si ellos no se lo merecen, ellos ni siquiera vienen a la iglesia. ¿Se acuerdan la historia que di la semana pasada de los ancianos? Si George no viene a la iglesia, ¿por qué le vas a llevar un plato de comida? Aquel viejito viene enojado, amén. Y a veces somos así de esta manera, si ellos esto y esto, lo otro. Pero Miqueas capítulo 6, versículo 8 dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya hemos conocido lo que es bueno, que Dios es bueno en nuestra vida. Ya se te ha dicho lo que ti espera el Señor. Sabemos lo que el Señor requiere de nosotros. Y dice, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Nosotros que ya hemos conocido la bondad, la grandeza de Dios, la misericordia de Dios en nuestra vida, no podemos hacer como Jonás, es decir, a quien no se merece la misericordia de Dios. Ya se nos ha dicho, se nos ha declarado lo que Dios espera de nosotros, que practiquemos la justicia, lo que es justo, y amar la misericordia, porque la ofensa y el dolor y todo esto que viene en contra de nosotros, a veces que nos carga, nos sobrelleva y actuamos conforme a aquellas ofensas, pero debemos de amar la misericordia de Dios. David Mathis escribió, la misericordia de Dios no solamente nos enseña quién es Él, pero también nos dice algo acerca de nosotros. Amén. Nosotros hemos conocido su amor y su misericordia. No debemos pensar que es solo para nosotros. Sabemos lo bueno de Dios, así que hay que ponerlo en práctica en esta mañana. Sobre todo debemos dar gracias a Dios
por su misericordia que Él ha mostrado sobre nosotros y alabarle por ello en esta mañana. Debemos de aprender a alabar y agradecer a Dios por su infinita misericordia a través de nuestra vida. El salmista nos decía en Salmos 136, versículo 1. ¿Cuántos aman la misericordia de Dios en esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos por esa preciosa misericordia? Y podemos leer todos los salmos. El salmista se fue. Pero Salmos 136, versículo 1 dice: alabar a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Debemos alabarle en esta mañana porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Aun cuando estábamos fallando, Él fue bueno con nosotros. Aun cuando nuestros actos merecían estaríamos en otro lugar por nuestros actos, pero su misericordia que es para siempre. No es para un solo momento, no es para una sola vez que visitas la iglesia y la sientes y ya no la vuelves a sentir más. No, su misericordia es para siempre. Dios merece ser muy alabado en esta mañana por esta perfección divina. El salmista exhorta a los santos a dar gracias a Dios por este atributo. Y en verdad esto es lo menos que podemos hacer en esta mañana, que se le puede pedir a aquellos que se han beneficiado de la misericordia de Dios. ¿Cuántos están beneficiados por esa misericordia en esta mañana? Yo sé que usted está aquí. Y yo estoy aquí por esa misericordia, amén, que viene de parte de Dios. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 6 decía: cuán grande es su misericordia. Salomón hablándole a Dios que aquella gran misericordia que mostró con su padre David. Salmo 119, 156, muchas son sus misericordias. Salmo 103, versículo 7, su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Amén. Por eso el salmista dice en Salmo 59, 16: pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia. Amén. Yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo. ¿Cuántos vamos a cantar, amén, de esa manera en esta mañana? Cantar de su poder, cantar de su bondad, cantar de su misericordia, porque ha sido nuestro amparo y ha sido nuestro refugio en medio de nuestra angustia. Amén. La misericordia de Dios es hermosa. Muchos vamos a poder cantar en esta mañana de esta manera, porque es lo que Él ha sido para nosotros, misericordioso, amén, lleno de gracia y lleno de amor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos demuestra que hay promesas grandes, amén, en cuanto a su misericordia, la misericordia que proviene de Dios. Hay promesas en ella. Primera de Pedro, y ya me voy a apurar en esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Tenemos esperanza a través de su misericordia que recibimos de parte de Él. Antes nuestro camino estaba en perdición. Antes nuestro final era destrucción. Antes nuestro camino no tenía rumbo fijo. Amén. No había un destino. Pero cuando llegó su misericordia, llegó la esperanza. Volvimos a renacer cuando fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Recibimos el don del Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y ahora tenemos una esperanza, como dice en el libro de Pedro. Nuestro final es otro. Amén. Ya no es destrucción. Tenemos ahora, por la misericordia de Dios, una esperanza al final de nuestra jornada. Y esa esperanza es una vida eterna con nuestro Dios. Amén. Y todo esto proviene por medio de su misericordia. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Así que hagamos lo que hemos aprendido, lo que hemos oído, lo que hemos visto y sobre todo lo que hemos recibido de parte de Dios. Es decir, mostrar misericordia. Si recibiste misericordia,
Sé misericordioso con aquellos que necesitan esa misericordia. Practica la justicia. Mantente humillado delante de su presencia. Ya conoce lo bueno, haz lo bueno. Amén. Cuando miras a alguien, aunque nadie te está viendo, haz lo bueno. Porque Dios es bueno. Y si Dios está en ti, esa bondad debe de bordar o sobresalir de ti en esta mañana. Si hacemos estas cosas, si practicamos todo esto, vamos a poder decir lo que el salmista dijo en Salmos 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Ves? Porque si accionamos con aquellas ofensas, quizás en tu caminar con Dios, esa ofensa te va a alejar de Dios. Quizás aquel orgullo te va a alejar de Dios. Si no arreglas eso en tu vida como Jonás, no sé qué final fue Jonás, ya lo sabremos, pero yo no quiero perderme por causa de no poder mostrar misericordia, no mostrar lo que Dios me ha enseñado, me ha mostrado de lo que yo he recibido de ti. Todas estas pequeñas cosas que en veces no le ponemos mucha atención, puede ser aquella piedra de tropiezo en nuestra vida. Pero si uno se mantiene humillado delante de Dios, y aunque ofensas y todo esto venga, pero tú procedes en hacer la voluntad de Dios, no estoy hablando que todo va a estar bien, que tienes que ser perfecto, no. Pero si tú sigues tratando y sigues practicando y sigues demostrando la misericordia de Dios, aunque te cueste, amén, y aunque la carne dice otra cosa y quieras hacer lo contrario, pero te mantienes demostrando la misericordia, estaremos mucho tiempo en la casa de Jehová. Aun cuando ya la trompeta suene o seamos levantados, amén, iremos a un lugar, porque eso es lo que la misericordia me da, esa promesa, amén, una esperanza para mi vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y ya por cerrar, si alguna vez el mundo necesitó misericordia, es nuestro mundo el día de hoy. Si alguna vez nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras escuelas necesitaron la misericordia de Dios, este es el momento que ellos necesitan ver la misericordia de Dios. Hoy más que nunca, este mundo necesita reconocer y saber que hay una misericordia que se extiende más allá que los cielos, que hay un Dios rico en misericordia y que hay un pueblo en esta mañana lleno de esa misericordia de Dios, que están dispuestos a mostrar su misericordia en esta mañana, porque su misericordia es grande. Si es más grande que los cielos y la tierra, ¿quién somos nosotros para poder retenerla? Amén. Aunque la quisiera, no puedes. Amén. Jonás no quiso predicar, pero la misericordia de Dios no se va a detener por causa tuya. Amén. Dios, si no quieres hablar la palabra de Dios, Dios va a conseguir a alguien, pero Dios quiere usarte a ti en esta mañana. Él quiso usar a Jonás y quiere trabajar contigo. Hermanos, grande es la misericordia de Dios para guardarla solamente para nosotros. Hay que mostrar su misericordia. Todos podemos alcanzar misericordia, y cierro con esto. Todos podemos alcanzar la misericordia de Dios. No te dejes engañar que no hay perdón para tu vida. No te dejes engañar. Sucedió algo grave en tu vida y te da vergüenza mencionarlo. Dios lo sabe en esta mañana. Y sabes una cosa, Él está esperando que tú vengas a Él y se lo presentes. Y como el rey de Nínive y como el rey David, es mejor estar en sus manos de misericordia. Es mejor estar delante de Dios. En el libro de Hebreos 4:16, y cierro con esto, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para lo oportuno socorro. Acércate a Él en esta mañana. La ciudad de Nínive, el rey no dijo: ay, pues es que es muy grande nuestro pecado. No, cayó delante de Dios, vino delante de su presencia y alcanzó ese perdón de Dios. Usted puede alcanzar ese perdón en esta mañana. O quizás usted que ya tiene tiempo en la iglesia, no solamente está hablando de aquellos que no conocen, no. A veces fallamos delante de Dios, quizás nuestro camino no esté tan bien, pero podemos alcanzar su misericordia una vez más a nuestra vida. Pero tenemos que venir a Él.
grande es su misericordia, que Él puede hacer algo nuevo en su vida en esta mañana, si se arrepiente y le invoca de todo corazón. Que Dios me lo bendiga en esta mañana y vamos a seguir gozando la presencia del Señor.